Buenas tardes a todos, mi nombre es Brisa Morales y el día de hoy voy a compartir con ustedes nuestra tercera clase de lenguaje en el que trataremos el tema de la gramática. Para empezar, entenderemos gramática como la disciplina que estudia el sistema lingüístico de cada lengua. Esto quiere decir la estructura de las palabras, la forma en la que éstas se pronuncian, los significados que se les dan y la forma en la que se enlazan. Dentro de la gramática encontramos distintas ramas en función de la forma, el sonido o la función misma. Dentro de la función está la sintaxis, en la que se estudian los grupos sintácticos y la estructura sintáctica de la oración. Más adelante vamos a profundizar un poquito más en cada una de ellas. Dentro de las que estudian el sonido de las palabras, es decir, cómo se pronuncian y la forma en la que éstas pues, se escuchan, está la fonología. Y por último, la forma que tiene cada una de las palabras es la morfología, dentro de la que se divide la morfología derivativa y la morfología flexiva. Así que empecemos a profundizar un poco más. Para empezar con la sintaxis. Entenderemos sintaxis como la parte de la gramática que estudia el modo en que se combinan las palabras y los grupos que éstas forman para expresar significados, así como las relaciones que se establecen entre todas estas unidades dentro de una oración. Entonces, como por ejemplo, tendremos esta primera. Si nos damos cuenta, a simple vista vemos que todas estas palabras, a pesar de que pueden estar relacionadas, no tienen o no es posible para nosotros comprender lo que tratan de transmitirnos. Y esto es porque la forma en la que están organizadas no tienen una secuencia lógica. Al ordenarlas como deberían ir, vemos que ya forman una oración comprensible para nosotros, que en este caso es: mi madre me compró un suéter para usarlo este invierno. Entonces, la sintaxis es la que se encarga de estudiar cómo o de qué forma las palabras pueden crear una secuencia lógica que nos permita transmitir ideas completas. Aquí tenemos algunos otros ejemplos que básicamente transmiten lo mismo, y es que cuando están desordenadas las palabras, no nos es posible transmitir lo que queremos decir. Ahora vamos a profundizar un poco más en la morfología. La morfología la entenderemos como la parte de la gramática que estudia la estructura interna de las palabras, es decir, cómo está compuesta una palabra, de cómo éstas se forman y de cómo varían según las propiedades gramaticales que poseen, como el número y el género. Dentro de la gramática reconocemos el morfema. El morfema es la unidad mínima de la morfología. Todas las palabras tienen un morfema raíz, o por así decirlo, una parte de la palabra que se repite, que ésta no cambia y mantiene el significado básico de la palabra. Como por ejemplo tenemos zapato, zapatería y zapatero. El morfema raíz, es decir, esa parte que se repite y que guarda el significado dentro de nuestra cabeza relacionado a un zapato, por ejemplo, es zapat. Y al cambiar la forma en la que terminan estas palabras, cobran significados distintos. Por ejemplo, si al morfema raíz o al inicio de que es zapat, le agregamos o, forma zapato, que en nuestra cabeza pues es un zapato. Si le agregamos ería, se vuelve una zapatería, es decir, un lugar en donde podemos encontrar zapatos o arreglar zapatos. Y si le agregamos ero a zapat, forma zapatero, es decir, una persona que trabaja con zapatos. Como vemos, se repite el morfema raíz zapat y según cómo termine la palabra puede cobrar distintos significados. Entonces, vemos que la morfología se divide en derivativa y flexiva. Vamos a analizar qué quiere decir cada una. Cuando hablamos de morfología derivativa, consiste en pequeñas adiciones a la raíz para crear nuevas palabras. Es decir, palabras o letras que se le agregan a un morfema raíz para que formen distintas palabras. Y la flexiva consiste en añadir pequeñas adiciones a la raíz para indicar propiedades gramaticales como el número, género u otros. Vamos a ver algunos ejemplos para que sea más comprensible. Dentro de la morfología derivativa, vemos que es posible crear palabras a través de la derivación, la composición o la parasíntesis. La derivación consiste en añadir un morfema derivativo, es decir, como una estructura ajena al morfema raíz para crear una nueva palabra. En este caso pueden ser prefijos, y quiere decir una adición al inicio de la palabra, como en este caso, que a cargar se le añadió des al inicio y forma descargar. Entonces vemos que se forma una nueva palabra al añadir una parte al inicio.
Dentro de estos también están los infijos, que quiere decir que va en medio de la palabra, se podría decir, que en este caso teníamos María como nuestra palabra inicial y agregamos it en medio y al final se volvió Mariita. Vemos que al añadir un pedacito de palabra en medio se crea una totalmente distinta, que en este caso sería un diminutivo. Y por último, los sufijos, que son los que se agregan al final. Entonces vemos que tomamos la palabra libro y al añadirle el sufijo, o sea, es decir, un pedacito de palabra al final, se vuelve librería. Es como muy parecido a lo que habíamos hecho antes con zapato. Zapato o zapatero, ero, y zapatería, hería. Esos sufijos le dan un significado totalmente distinto a la palabra. Tenemos la composición, que se forma por la unión de palabras para crear una nueva. Vemos en la derivación que estas son solo pequeñas estructuras gramaticales que se le añaden a una palabra para que sea una nueva. En este caso vamos a juntar dos palabras distintas para crear una distinta. Por ejemplo, tenemos tela y araña, que serían dos sustantivos, sustantivo más sustantivo, forma telaraña, es una palabra distinta. Ahora tenemos verbo y un sustantivo, que en este caso sería saca, de sacar, punta, y al unirlos creamos sacapunta o sacapuntas. Tenemos otra forma de hacer una composición de palabras, que en este caso sería un adjetivo más un participio, que sería en este caso nuestro adjetivo mal, nuestro participio intencionado, y al juntarlo sería malintencionado. Y por último, un adjetivo y un sustantivo, que en este caso nuestro adjetivo va a ser hispano y nuestro sustantivo América, y al juntarlos forma Hispanoamérica. Vemos que son dos palabras distintas que al unirse forman una tercera completamente diferente a las dos primeras. Y por último tenemos la parasíntesis, que es la combinación de la derivación y de la composición. En este caso tenemos Hispanoamérica, que como vimos en este ejemplo de composición, se compone de hispano y de América, Hispanoamérica. Entonces aquí ya tenemos una palabra compuesta. Y le agregamos el sufijo, o sea, el pedacito de palabra al final, que en este caso sería ano, y al unirlo, Hispanoamérica más ano, hispanoamericano. Vemos que se juntan ambas, tanto composición como derivación, para crear una palabra totalmente diferente, que en este caso sería usando la parasíntesis, ¿ok? Ahora, dentro de la morfología flexiva, vemos que esto hace alusión específicamente a lo que se agrega para cambiarle a la palabra el género, el tiempo, la persona, el número o el modo, ¿ok? Dentro del género, por ejemplo, tenemos que se distinguen los dos géneros, masculino y femenino. En español no hay neutros, en inglés sí hay algunos que sí se pueden usar como neutros. En nuestro caso solamente vamos a tener femenino y masculino. Entonces vemos que en este ejemplo masculino de la oración sería el, que es un artículo masculino, camión, que en este caso es este sufijo que nos va a indicar que estamos hablando de un masculino, y a blanco, la O, nos va pues indicar lo mismo. Ahora bien, esta oración es posible cambiarla solamente a través de la forma en la que se componen las palabras, que si nos damos cuenta, la es un artículo femenino, camioneta, al cambiar el sufijo eta al morfema raíz camión, ya creamos una palabra con género femenino, y al añadirle al color blanco una A, también se vuelve la palabra femenina y toda la oración cambia totalmente de significado. Ahora tenemos el tiempo, que es exclusivamente para el verbo. Vemos que en este caso tenemos pasado, o también llamado pretérito, que es lo que ya sucedió. Tenemos el presente, que es lo que está sucediendo en este momento, y el futuro, que es lo que sucederá. Si nos damos cuenta con estos verbos, sucedió, sucediendo y sucederá, todas comparten un morfema raíz, es decir, un pedacito de la palabra que se repite en todas y que expresa lo mismo. Sucede. Y al cambiar el sufijo, o sea, la parte que agregamos al final de la palabra, cambia totalmente el tiempo del verbo. En este caso, al añadir io, es sucedió, pasado. Al añadir yendo a suced, sucediendo, es presente. Y al añadir sucederá, nos permite tener un verbo en futuro.
Y por último, tenemos la persona, que se puede clasificar ya sea en primera persona, en segunda o en tercera, que en este caso tenemos el yo, nosotros para la primera persona, para la segunda, tú, ustedes, y la tercera, él o ellos. Ahora pasamos al número y al modo. El número indica si un elemento es singular. Esto quiere decir si hablamos de una sola persona u objeto, o plural, de dos o más. En este caso, vemos que cómo se forman las palabras nos permite identificar si se habla de una sola persona o varias. Por ejemplo, en la primera oración, que está en número singular, sería la modelo más alta ganó fácilmente. Como vemos, modelo hace alusión a una sola persona, alta igual, y el verbo ganó es igual de una sola persona. Ahora, al ver la segunda, vemos que solo con añadir algunas cosas a los artículos, a los sustantivos y a los adjetivos que usamos, que en este caso es una S, la oración ya cambia de significado y nos damos cuenta que se habla de varias personas. Entonces ahora es las modelos más altas ganaron fácilmente. Las, solo le agregamos una S y ya es plural, modelos igual y altas también. Y el verbo cambia de ganó a ganaron, porque estamos hablando de un ellas. Y por último, el modo, que es exclusiva del verbo también e indica la manera en la que se expresa la acción del verbo. En este caso, quiere decir a cómo estamos hablando nosotros. Si es para indicar, en el modo indicativo, solamente estamos hablando de hechos reales, de cosas que están pasando en la realidad. Entonces, él camina rápido. Vemos que el verbo nos indica que en este momento él está caminando rápido, él camina rápido. Y es un hecho pues que nosotros estamos observando. En el imperativo hablamos de mandatos o súplicas que se hacen hacia otra persona. En este caso vemos que es un mandato. Camine rápido, por favor. Entonces vemos que el verbo cambia para indicar un significado totalmente distinto. Y por último, el subjuntivo, que habla de posibilidades, deseos o dudas. En este caso es una duda. ¿Caminará rápido? Entonces vemos que el verbo cambia en el modo en el que se dice para indicar distintas cosas, ya sea una posibilidad, un mandato o hechos reales. Aprender todo esto nos ayuda a poder utilizar las palabras de forma correcta, a poder organizarlas de forma en la que se nos haga fácil transmitir lo que queremos decir, y hay que recordar que las palabras son contenedores de poder. Tú eliges qué tipo de poder llevan. Así que sigue practicando estos temas y los otros que hemos trabajado en distintos videos y espera el siguiente para poder profundizar en más temas que te ayudarán a mejorar en esta área. Fue un gusto. Adiós.